Bienvenidos a un nuevo podcast de la Clínica MHS. Hoy estamos en nuestra sede en Bilbao con el doctor Juan Carlos García Moncó, neurólogo. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, gracias Héctor. Bueno, pues habíamos pensado que en este podcast vamos a hablar de enfermedades neurodegenerativas, demencias, deterioro cognitivo. Por empezar, ¿cuál sería la definición de un deterioro cognitivo, la diferencia con la demencia? Bueno, es importante, yo creo que remarcar que deterioro cognitivo es un término que quiere decir que perdemos capacidades que teníamos cognitivas, capacidad de pensar, capacidad de memoria, capacidad de lenguaje, etc. Cuando ya hablamos de demencia, estamos hablando de que esa pérdida de capacidades nos impacta de una forma significativa en la vida diaria. Es decir, en primer lugar tenemos que hemos perdido capacidades las que teníamos y segundo, que eso ya nos está condicionando lo que llamamos la vida diaria. Yo siempre comento con los pacientes que la bandera roja está ahí, cuando ya uno no es capaz de hacer una vida normal, está condicionado pues, por la pérdida de memoria o de otras habilidades. ¿Cuándo es el primer momento en el que los familiares, ¿no? Porque habitualmente suele ser un familiar el que acuda a consulta junto, ¿no?, con la persona que padece? ¿Cuáles son las principales banderas rojas que bueno, se encuentran? como tú dices, lo más habitual, con diferencia, es que el paciente venga con un familiar que es quien ha notado algún cambio. Entonces, la queja más frecuente es que nuestro familiar está perdiendo memoria, ya no se acuerda de las cosas, no sabe dónde ha puesto las cosas, ya no ese tipo de tareas que antes manejaba, ahora ya no es capaz de hacer. Si el proceso avanza, ya no solo es la memoria, que es la queja más frecuente, sino ya son otras capacidades. Pues esta mujer se le ha olvidado, por ejemplo, cocinar, ya no cocina como antes, cocinaba muy bien, ya no sabe, ya no puede manejar el teléfono móvil o no sabe poner la lavadora. Ese tipo de cosas nos alertan como bandera roja de que algo está pasando. ¿Cuál es el tipo de deterioro cognitivo más frecuente o las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes? Bien, es importante, aquí esa pregunta es importante porque en primer lugar diría clarísimamente, con diferencia, el deterioro cognitivo más importante o el tipo de demencia más importante, más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer, que característicamente los pacientes inicialmente pierden memoria y posteriormente pierden otras capacidades. Esa es con diferencia la más frecuente. Y quisiera aquí poner una cuña en cuanto a un término que se ha usado mucho y que crea una cierta confusión, que es el de demencia senil. Algunas veces lo que yo tengo o mi familiar tiene es demencia senil, es un Alzheimer, etc. Bueno, el término de demencia senil se usaba hace muchos años, ya no se usa, no se debe usar mucho, pero en todo caso lo único que nos indica es que es una persona mayor con deterioro cognitivo. En sí mismo no es un diagnóstico. Por lo tanto, con diferencia, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente y en el siguiente grupo ya estarían lo que llamamos la demencia vascular, en donde hay lesiones cerebrales por falta de circulación, o algunas otras enfermedades menos frecuentes como son la demencia frontotemporal o la demencia asociado a una enfermedad similar al Parkinson. Estos ya son, o incluso algún otro tipo, pero menos frecuente. Como digo, este grupo ya es bastante menos frecuente que la enfermedad de Alzheimer. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer? El primer síntoma prácticamente siempre es la pérdida de memoria. Aquí es otro aspecto importante porque la pérdida de memoria en sí misma, de forma aislada, no es un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pero el síntoma principal es la pérdida de memoria. Cuando llegamos a una determinada edad y sobre todo si estamos sometidos a un estrés, a una vida que hoy día es muy demandante, podemos simplemente no acordarnos de las cosas, no tener una memoria perfecta. Eso no quiere decir que estemos ante una demencia y es motivo de preocupación de muchas personas. El problema viene cuando a esa pérdida de memoria se añaden otros, como decía antes, otras alteraciones cognitivas. ¿Y cuál es la causa de esta enfermedad de Alzheimer? La causa de la enfermedad de Alzheimer, por muchos años que se lleva investigando, no se conoce. Se sabe
que fundamentalmente en el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer se depositan unas proteínas, unas sustancias que en una cantidad inusual conocerá la gente o le sonará el amiloide y alguna otra proteína, y todavía a día de hoy se sigue investigando en cuál es el papel de cada una de ellas y los cambios que hay en el cerebro. Pero la causa, por qué se inicia este proceso, no se conoce. Aquí también quisiera enfatizar una pregunta que me hacen muy comúnmente, que es el tema de si esta es una enfermedad hereditaria, la base genética. Hay que decir claro que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad hereditaria, solo hay un 5% de los pacientes que tienen un componente hereditario y son unos casos muy peculiares a una edad muy temprana, etc. ¿Y dónde se deposita esta amiloide? ¿En algunas zonas concretas del cerebro? Bueno, se deposita de una forma difusa en el cerebro, pero fundamentalmente y sobre todo al principio, donde más se deposita es en las partes internas del cerebro, en lo que llamamos los lóbulos temporales. Ahí es donde empieza el proceso y después de ahí se va extendiendo a otras regiones. Si afecta a los lóbulos temporales, lo que perdemos es memoria, porque la memoria tiene mucho que ver con los lóbulos temporales. Si después se va extendiendo a otras regiones más anteriores, podemos perder capacidad de lenguaje o capacidad de saber cómo se hacen las cosas, imitar gestos, utilizar utensilios, etc. Vale. ¿Y hay algún tipo de tratamiento específico para esta enfermedad? Porque es una enfermedad con una prevalencia, ¿no?, altísima, Sí, ¿no? es una enfermedad que es frecuente, con la edad es cada vez más frecuente, se estima que por ejemplo, a los 80 años más o menos el 20% de la población tiene un componente de Alzheimer, o sea que eso es algo muy frecuente. Con el respecto al tratamiento, se emplean unos medicamentos ya desde hace mucho tiempo que, digamos, modulan, alteran los transmisores del cerebro, las sustancias con las que el cerebro se maneja. Son, yo diría, relativamente poco efectivos. No son muy efectivos, no hay que esperar grandes cosas de ellos, pero se usan desde hace tiempo. Podrían quizás ralentizar algo la enfermedad, pero hay que decir claro que la enfermedad no para. La enfermedad hoy día no hay forma de parar. Las investigaciones más recientes van encaminadas a, con determinados fármacos, retirar esas proteínas que se depositan, concretamente la amiloide. Ahí está la investigación ahora, hay varios fármacos que sabemos que pueden retirar el amiloide del cerebro, pero todavía no han conseguido ser muy efectivos desde el punto de vista clínico. Es decir, son capaces de retirar el amiloide, pero el paciente no mejora suficientemente. O sea, quita el amiloide, pero el proceso incluso avanza, o sea, eso, tampoco se llega a detener, ¿no? ¿Y hay alguna otra intervención que se haya visto que tiene evidencia más allá de lo farmacológico? Vale, efectivamente, en el tratamiento? eso es muy importante porque en el trato y en el manejo de estos pacientes hay una serie de indicaciones que son importantes. Una de ellas es que el ejercicio físico es beneficioso y no tiene que ser un ejercicio físico, pero el caminar, por ejemplo, la OMS recomienda, si puede ser, el equivalente de media hora diaria, ya con eso tenemos un beneficio. Y no solo el beneficio es el que pensamos todos sobre la circulación, el organismo, sino también sobre la memoria. El ejercicio mejora la memoria, eso está demostrado. Entonces, aunque estos pacientes, su proceso va a seguir avanzando, si tenemos una dieta sana, una vida activa físicamente y cognitivamente, si no estamos demasiadas horas viendo la televisión, sentados en un sofá, eso puede beneficiar claramente y eso beneficia a estos pacientes. Son recomendaciones que hacemos y tenemos que hacer siempre. Otro aspecto muy importante es que cuando estos pacientes tienen factores de riesgo asociados vasculares, y esos factores me refiero, tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen mala circulación, hay que controlarlos. Además de la enfermedad de Alzheimer, hablamos de otras, ¿no? La siguiente en frecuencia podría ser la vascular. Sí. La vascular. Y ahí la manifestación suele ser más inespecífica. Eso es, ¿no? La enfermedad vascular, donde hay una falta de circulación en el cerebro y donde hay un acúmulo de lesiones por falta de circulación en el cerebro,
va produciendo una pérdida de capacidades que, digamos, si se suman, acaban produciendo una demencia. Es muy frecuente. Yo, de nuevo, lo que destacaría es que hay una enfermedad, una demencia propiamente vascular, pero sobre todo lo que quisiera destacar es que cuando hay una mala circulación, cuando hay una hipertensión no controlada o una diabetes no controlada, si el paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, se va a descompensar rápido. La importancia de controlar esos factores. Tener bien controlada la hipertensión, la diabetes, es tan importante como buscar otros medicamentos que le puedan ayudar al paciente. Algunos otros aspectos que son muy importantes en la evolución de estas enfermedades tienen mucho que ver con un campo que es terreno entre el vuestro de la psiquiatría y el nuestro de la neurología, que son, algunas veces los pacientes necesitan manejar los trastornos del comportamiento, pues porque la enfermedad les lleva durante unos periodos, unas épocas, a estados de agitación, los estados depresivos no ayudan, el sueño se altera, y todo el manejo de todas estas situaciones que normalmente recae entre vosotros y nosotros ayuda mucho a los pacientes. ¿Quién tiene que ver las demencias? ¿Los psiquiatras o los neurólogos? Pues mira, yo siempre digo que es el debate de siempre. Las enfermedades, es el debate de siempre, pero yo no crearía un debate sino todo lo contrario. Yo diría que la visión conjunta es la perfecta, la mejor, entre unos y otros. Hay aspectos que aportamos nosotros y otros aspectos que aportáis vosotros, simplemente porque cada uno tiene más experiencia en unos campos. Sí. Y la combinación es muy buena. Vosotros sois súper expertos en manejar psicofármacos, más que nosotros, y estos pacientes se benefician. Y nosotros podemos tener más experiencia en otros aspectos. Por lo tanto, yo diría, como siempre, el que vea al paciente, el que mejor lo pueda ver, pero esa casi siempre es una combinación de ambos. Pues vosotros yo creo que tenéis una capacidad para diagnosticar, ¿no? Y para hilar fino que sí, muchas veces es más amplia, ¿no? que podemos ver los psiquiatras, ¿no? Bueno, podemos igual estar un poco más orientados a eso, pero no hay que olvidar que el tema de manejo psicofarmacológico es muy importante. Y después, y no hay que olvidar, está el paciente, pero están sus acompañantes y sus familiares, que muchas veces necesitan apoyo psicológico, necesitan soporte psiquiátrico en ocasiones formal, en fin. Son enfermedades, esta es una enfermedad compleja y dura. O sea, una cuestión muy importante de la que siempre se habla es esto del síndrome del cuidador quemado, ¿no? ¿no? Un clásico que siempre se habla, pero que muchas veces incluso en consulta lo ponemos de manifiesto de que hay que cuidar al cuidador también, ¿no? Yo creo que es fundamental. Si no estar, ¿no? O sea, los que somos padres lo sabemos, cuando un niño pequeño no te ocupa mucho tiempo, cuando una persona mayor tienes que estar pendiente de ella y no tienes las mismas capacidades ni la misma juventud, y además que es una persona mayor, ¿no? Con el que también tienes pues unas complicaciones de persona mayor, también acaba quemando si estás 24 horas mañana y tarde. Yo creo que este tipo de enfermedades necesitan una visión cuanto más integral, mejor, por parte vuestra, por parte nuestra, por parte del apoyo social, a nivel sociosanitario. Son pacientes que, sobre todo por épocas, requieren recursos sociosanitarios. Cuanto más global sea el enfoque, como tú decías, cuidar al cuidador es muy importante, porque es que si no, no tenemos base para el paciente. Son aspectos muy importantes, tanto o más que los medicamentos. Y antes hablábamos de esta conjunción, ¿no? Que tenemos que encontrar entre psiquiatras y neurólogos. En nuestra práctica clínica cuando más nos solemos encontrar, ¿no? Además de la propia enfermedad de Alzheimer, es cuando existe este componente conductual, comportamental, ¿no? Yo históricamente siempre me acordaba de la enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿no? Porque a veces se manifiesta, ¿no? Con estas alucinaciones visuales, ¿no? Que suelen indicar esta organicidad, ¿no? Que son más de los trastornos nuestros, habitualmente suelen ser alucinaciones auditivas, ¿no? Otro tipo de fenómenos alucinatorios, ¿no? Pero lo que es olfatorio, no visual, suele indicar organicidad, ¿no? ¿En qué consiste esta enfermedad de cuerpos de Lewy? Pues la enfermedad de cuerpos de Lewy, que es efectivamente una enfermedad peculiar, tiene algo que ver con el Parkinson. Es una demencia, vamos a decir, es una combinación de demencia y Parkinson. Parkinson en el sentido, no todo el mundo en absoluto que tiene Parkinson va a tener demencia, pero hay pacientes en donde
tienen un trastorno del comportamiento, tienen una pérdida de capacidades cognitivas y tienen algunas situaciones, como las que tú decías, de alucinaciones que son prominentes. Un paciente con Alzheimer puede tener alucinaciones, pero estos pacientes tienen particularmente frecuentes alucinaciones. Tienen, además de la demencia, una lentitud en los movimientos, que es a esto a lo que nos referimos con que tienen un componente de Parkinson. Y en estos pacientes lo que sucede es que en su cerebro se deposita lo que tú has llamado, bien llamado, cuerpos de Lewy, que es una sustancia peculiar que produce tanto el Parkinson como el deterioro cognitivo. Y es muy interesante aquí, de nuevo, entre vuestro campo y el nuestro, porque a estos pacientes, vamos a decir, les suelen sentar mal los neurolépticos y les producen una reacción una reacción excesiva. De nuevo, yo creo que es muy importante la combinación entre vosotros y nosotros, porque vosotros tenéis mucha experiencia en los psicofármacos, cuáles usar, y nosotros tenemos quizá más experiencia, como tú decías, un poco en hilar en el diagnóstico. Y otro que también solemos encontrar son las demencias frontotemporales, ¿no? Sí. Por esta parte de, pues porque nos llama el FAM, a veces va primero el neurólogo y otras veces el psiquiatra, ¿no? Sí. Porque Ese es otro aspecto muy importante, que quien maneja al paciente es que algunas veces directamente os van a ir a vosotros por las manifestaciones y otras veces a nosotros. Sí. A veces cuando es la memoria vienen al neurólogo, ¿no? Cuando es la conducta vienen al psiquiatra, ¿no? Eso es. Y esos que son dos vertientes de procesos que pueden producir ambas cosas. La demencia frontotemporal tiene una peculiaridad en la que la pérdida de memoria no es lo primero que se pierde, o por lo menos no es lo más prominente. Siempre hay una pérdida de memoria, pero no es lo más prominente. Sin embargo, estos pacientes tienen un trastorno del comportamiento. Y aquí es fundamental lo que nos cuentan los familiares, porque aquí sí que claramente son los primeros que se dan cuenta. Cuando te dicen, esta persona no es la misma que era, este no es mi familiar, él no era así. Bueno, ¿pero qué le pasa? Bueno, a veces hasta cuesta encontrar cómo describirlo, pero claro, eso es algo que el que está con el paciente a diario lo nota, y tú en la consulta tienes un tiempo limitado y no conoces, digamos, la vida del paciente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante en donde los pacientes tienen un trastorno de conducta que puede ser pues, una conducta inapropiada, en un momento determinado unas frases que no son adecuadas o un comportamiento que no es adecuado, se están comportando de forma extraña. En esos pacientes lo que sucede es que en lugar de dejar de funcionar la zona de los lóbulos temporales, que hemos dicho que era de la memoria, lo que les funciona mal desde el principio son los lóbulos frontales, la parte anterior del cerebro. Y eso, como vosotros sabéis, tiene mucho que ver con la capacidad de planificar, la capacidad de pensar, de organizarte, de establecer un razonamiento lógico. Esto es lo primero que pierden estos pacientes. Hay variantes, ¿no?, dentro de la propia demencia. Sí, hay algún tipo de demencia frontotemporal que es más lo que llamamos de tipo de comportamiento, que es lo que estaba comentando. Hay otras variantes donde lo primero y más llamativo que se afecta es el lenguaje, es la capacidad de expresarse, y es lo primero que sucede. De nuevo, en el paciente con una enfermedad de Alzheimer se afecta el lenguaje, pero más tarde en la enfermedad, normalmente. En estos pacientes con una variante con alteración del lenguaje se afecta muy, muy al principio. Y es complicado porque al principio el paciente se da cuenta, tiene esa frustración de no poder hablar bien o como que no me entiendes bien, que me expreso y no me estás entendiendo, y eso genera frustración en ambas partes. Y con respecto a los tratamientos en general de las demencias, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que podemos transmitir? Porque después también se habla de esto del entrenamiento cognitivo, ¿no? Del entrenamiento neurocognitivo. O sea, realmente hay planes de rehabilitación cognitiva o de tratamiento en personas con demencia que se establece, o sea, como cierta mejoría también en intervenciones. Yo diría que las recomendaciones básicas son cuidar los factores de riesgo que hemos hablado antes, establecer un plan de ejercicio físico y, como decía antes, un ejercicio también mental en el que entra esto que estabas comentando de los
protocolos o terapias, tratamientos cognitivos. Yo los recomiendo casi de rutina a los pacientes que están en condiciones, porque estos pacientes pueden tener todavía capacidades que persisten y hay que aprovecharlas. Y entonces el cerebro es muy complejo y tenemos no solo la capacidad de la memoria, sino tenemos también la capacidad del cálculo matemático, del lenguaje. Todo eso hay que intentar entrenarlo para que esto vaya lo más lento posible y para que lo que tenemos se pierda de la forma más lenta posible. O sea que sí que son actividades recomendables y recomendadas. Yo les suelo buscar tareas sencillas, hay muchas tareas en internet. En este caso es bueno con una indicación que se metan a internet alguien de la familia, pero con recomendaciones expresas para que bajen los ejercicios y que al paciente lo tengan un tiempo al día con tareas cognitivas, con tareas mentales. Eso es, creo que es algo claramente positivo. Y si tuviésemos que hablar de prevenir estos trastornos, ¿existe intervenciones específicas? O, ¿no? Antes hablamos, ¿no?, de que había un artículo reciente, ¿no?, que igual cambia algunos detalles, ¿no?, de la revista Nature, sí. En el que se hablaba de esos factores de riesgo cardiovascular, sí, también el tema del sedentarismo. Eso ¿no? es. Sí, básicamente los pilares fundamentales para el manejo de estos pacientes son una dieta adecuada, que es la dieta mediterránea, se ha demostrado que la mejor, ejercicio físico, ejercicio mental, evitar los tóxicos, el tabaco viene fatal, el alcohol hay que procurar eliminarlo, y estas recomendaciones que hemos hablado antes. El problema que tenemos es que sabemos que los cambios en el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer empiezan 20 años antes que los síntomas. Entonces, la capacidad de prevenir eso tendríamos que remontarnos prácticamente a la época escolar o universitaria, donde habría que, y se está trabajando en ello, habría que reforzar las capacidades cognitivas en esos años, la importancia de la educación, la importancia de la vida saludable, la importancia de evitar todo esto que hemos comentado, el sedentarismo, promocionar el deporte, una vida activa, sana, que además nos va a venir bien para los demás. Pero insisto, este proceso empieza muchos años antes. Cuando llegamos al paciente con síntomas, ya sabemos que eso ha progresado durante 20 años. En cierto modo es tarde. O sea que si alguien se manifiesta una enfermedad de Alzheimer con 60 años, a los 40 años ya empezaba a haber cambios. Eso es. Aunque no lo haya notado, pero su cerebro ya empezaba a haber cambios. Eso está bien establecido. O sea que al final la prevención es esencial, ¿no? O sea, sí, yo creo que la prevención es un aspecto de salud general que incluye la salud mental y la salud física, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Juan Carlos, ¿qué otros aspectos crees que podemos hablar? Importantes también para... Bueno, yo, a riesgo de repetirme, la pregunta es, mi madre o mi padre tuvo Alzheimer y yo estoy con mucho miedo de tenerlo. Bien, la respuesta a eso no importa. Da igual, tu padre tuvo Alzheimer o tu madre, un Alzheimer a una edad ya avanzada, etc. Es que, como afortunadamente vivimos cada vez más, la probabilidad de que alguien de tu familia haya tenido Alzheimer es alta. Pero eso no influye sobre ti. Lo digo porque esto genera mucha angustia y muchos síntomas. Y a veces, claro, hay que saberlo explicar y hay que asegurar al paciente, primero evaluarlo, etcétera, para saber que no estamos ante un proceso de Alzheimer la mayor parte de las veces. Mi madre tuvo o no tuvo, no quita para que yo tenga o no tenga. La mayor parte de las veces, el 95% de las veces, no. Y ese es un aspecto que lo recalco, igual me repito, pero es que en la consulta es diario. La preocupación de otro aspecto que quería resaltar. Hoy día, con la vida que llevamos todos, las personas consultan con 40 años, con 50, porque les falla la memoria. Pero ya no somos los de antes. Y yo lo que quería remarcar también, en línea con los estilos de vida saludables que decíamos, es que llevamos una vida que en general no es muy saludable.
Estamos preocupados, pero claro, pero también es cierto que eso es parte de la vida. Tenemos estrés, no llegamos, si llegamos, vamos rápido. Todo eso al cerebro le afecta como para recordar dónde dejé las llaves. ¿Por qué? Pues porque no puse atención, estaba pensando en 4 problemas que tengo a la vez. Entonces, eso no es en sí mismo un síntoma de que estemos perdiendo la cabeza. Pero si podemos hacer algo sobre eso, y no es fácil manejar el estrés, pero si podemos hacer algo sobre eso, es muy importante. Entonces, todo aquello que tenga que ver con ejercicio físico y capacidad de relajación viene muy bien para el cerebro, porque nos ayuda a recuperar desde respiraciones controladas y tranquilas, yoga, tai chi, pilates, todo aquello que nos produzca relajación y que lo podamos encajar en nuestra vida diaria, que tenemos niños, que tenemos, o sea, que no hay que meterlo en la vida diaria, nos puede ayudar en el aspecto cognitivo. Algo de lo que se habla mucho de los hábitos, ¿no? De la importancia de los hábitos, ¿no? Porque al final, o sea, comer bien o evitar, ¿no? Aquellas sustancias nocivas se deben de plantear como un hábito, ¿no? Porque hábitos que se puedan mantener en el tiempo, que sean adaptados en la vida y que te permitan, ¿no? Eso es, parece muy importante. Pues muchas gracias, Juan Carlos, Pues por este episodio. Esperemos tenerte en muchos. Cuando queráis, un placer. Y nos veremos en el siguiente episodio. Muy bien, gracias.